Oigan, bienvenidos a todos. Sirius Bitcoin acaba de recibir un rechazo importante y lamentablemente ha confirmado una señal de advertencia bastante seria que no deberían pasar por alto. Permítanme explicarles exactamente por qué esto es tan relevante en este momento. Lo primero que van a notar es que hace apenas unos días Bitcoin volvió a caer, arrastrando la liquidez por debajo de los mínimos más recientes. Esa liquidez fue barrida de manera muy clara por debajo de ese mínimo específico y también por debajo del mínimo más grande ubicado alrededor de los $65,000. Curious. Y no solo eso, justo en ese momento en que se capturó la liquidez, también se tocó un nivel sumamente importante visible en el gráfico de 4 horas, utilizando el retroceso de Fibonacci desde el mínimo del movimiento hasta el máximo. Todo apunta a que ocurrió una captura de liquidez o un patrón de falla en el swing en una zona dorada clave de Fibonacci que representaba un soporte muy significativo. Sin embargo, la realidad es que hace apenas unas horas, Bitcoin confirmó exactamente el mismo tipo de configuración, pero esta vez en la zona de resistencia. En esa proporción dorada de Fibonacci, lo que se veía era una señal alcista, pero ubicada en resistencia. Eso definitivamente fue una señal de alerta muy importante. Primero tocamos nuestra VWAP anclada y recibimos un rechazo hacia abajo, formando algo que parece un mínimo más alto. Pero, ¿por qué se produjo ese empuje hacia arriba en primer lugar? Si prestamos atención al indicador COD, que mide el flujo de órdenes en el mercado, podemos ver que se estaba formando un mínimo más bajo en ese indicador, lo que significa que estaba llegando nueva presión vendedora al mercado. Sin embargo, Bitcoin al mismo tiempo marcaba un mínimo más alto. Eso simplemente indica que aunque entraba presión de venta, estaba siendo absorbida. Eso es una divergencia alcista en el indicador CBD, una señal de absorción positiva para Bitcoin. Por eso vimos ese nuevo empuje al alza que llevó el precio nuevamente hasta la zona de resistencia de la VWAP, anclada alrededor de los $68,000. Pero la VWAP anclada no fue el único nivel que se alcanzó. Recordando el análisis del día anterior, utilizamos un perfil de volumen de rango fijo para medir toda la acción del precio en la zona de fondo. Lo que vimos fue que se tocó el punto de control, es decir, el mayor clúster de volumen de toda esa estructura de suelo. Claramente no fue un nivel aleatorio. De manera similar a como en el fondo se tocó la proporción dorada de Fibonacci, junto con el área de valor bajo del perfil de volumen. En esta ocasión, algo muy parecido ocurrió en la parte superior. Se tocó el nivel de volumen, se tocó la VWAP anclada y además se produjo una captura de liquidez o patrón de falla por encima del máximo reciente. Todo esto representó una señal bajista bastante clara para Bitcoin y es la razón por la que ahora estamos viendo otra caída. Precisamente por eso quiero compartirles un escenario bajista que podría desarrollarse en los próximos días. Y que quede claro, no he cerrado mis operaciones largas en Bitcoin ni en Ethereum. Sin embargo, tengo mi stop loss exactamente en el punto de equilibrio por si Bitcoin continúa bajando. Ahora bien, si nos enfocamos en el gráfico de 1 hora, podemos ver que la caída reciente luce bastante impulsiva comparada con lo que ha ocurrido en los últimos días, que tiene una estructura más lateral y desordenada. Esa caída impulsiva podría representar la primera onda dentro de una estructura de impulso. Luego vino una corrección ABC que llegó hasta el máximo reciente. Y ahora podríamos estar mirando la formación de una tercera onda bajista en los próximos días. Más adelante en este video les voy a mostrar exactamente qué nivel funcionaría como confirmación.
Si ese nivel se rompe hacia arriba, sería una señal de alerta importante y en ese escenario estaríamos buscando objetivos bastante más bajos para Bitcoin. Sin embargo, dentro de todo este movimiento al alza, hay una pequeña señal positiva que vale la pena mencionar. La segunda onda todavía no ha alcanzado su objetivo mínimo de precio. ¿Qué significa esto? Si aplicamos el retroceso de Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo, el nivel del 0.5, que normalmente es el objetivo mínimo de una segunda onda, aún no ha sido tocado. Eso podría interpretarse como una señal levemente alcista para Bitcoin en el corto plazo. Antes de continuar, si están disfrutando del análisis, les agradecería mucho que le dieran like al video porque llegar a 1000 me gustas definitivamente es posible. Y gracias también a quienes ya se han suscrito al canal, Katy Inverte. Ahora, lo que idealmente me gustaría ver es que Bitcoin, tal vez incluso en las próximas horas, logre alcanzar primero ese objetivo mínimo de la segunda onda antes de recibir un rechazo más fuerte. El nivel que mencionamos ayer, utilizando el retroceso de Fibonacci sobre toda la caída anterior, específicamente la proporción dorada, se ubica alrededor de los $69,300 y ese nivel no es para nada arbitrario. Si también aplicamos los niveles de extensión de Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo y de regreso al siguiente mínimo, la extensión 1 a 1 cae sorprendentemente en casi exactamente ese mismo punto. Además, en el gráfico de 4 horas, la BBWAP, anclada desde el máximo relevante, también converge en esa misma área, confirmando que es una resistencia importante que Bitcoin necesitaría superar. Ahora, un punto clave que es fundamental entender. En el gráfico diario, Bitcoin confirmó hace apenas unas horas un nuevo nivel de soporte en torno a los $66,000. Este nivel coincide muy bien con otra proporción dorada de Fibonacci en el gráfico de 1 hora y también con una zona de liquidez formada cuando Bitcoin marcó un nuevo mínimo recientemente. Si este soporte se rompe a la baja, eso sería una señal bajista muy significativa, ya que estarían convergiendo el nivel diario, la proporción dorada de Fibonacci y la zona de liquidez en el mismo punto. También coincide con el área de valor bajo del perfil de volumen del fondo, lo que añade aún más peso a ese nivel. Si ese soporte cede, saldría de mis posiciones largas, tanto en Bitcoin como en Ethereum, de inmediato. Pero mientras ese nivel se mantenga, el soporte es soporte hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, para quienes aún no tienen posiciones de compra, comprar cerca de esa zona de soporte no sería una mala idea, especialmente si se forma un patrón de falla en el swing con stop loss por debajo del soporte. Y precisamente hablando de trading, si quieren operar junto a nosotros, pueden aprovechar el bono gratuito de $8,560 con el segundo enlace en la descripción. Se registran en Betonix, depositan y reciben un bono del 20% completamente gratis. Por ejemplo, si depositan WOW y operan una vez, recibirán $200 USDT sin costo alguno. Además, cuanto más operen, mayores serán las recompensas que obtengan. Sin KYC, sin VPN, solo regístrense, depositen y disfruten de los beneficios. Ahora bien, ampliando la vista al gráfico mensual, el cierre de la vela mensual de Bitcoin se producirá en las próximas horas y lamentablemente por ahora está cerrando en rojo. Independientemente de si cierra en verde o en rojo, lo que es claro es que la forma de la vela representa un patrón de pin bar bajista, con una mecha larga hacia arriba, una mecha muy pequeña hacia abajo y un cuerpo muy reducido. Eso técnicamente es una señal de advertencia en temporalidades altas.
Aunque Bitcoin podría intentar otro movimiento al alza, el gráfico mensual no está mostrando una señal de fortaleza real en este momento. Alguien podría argumentar que el oscilador estocástico en el gráfico mensual está en zona de sobreventa y que la última vez que estuvo así, Bitcoin rebotó significativamente. Eso es cierto, pero siempre hay que priorizar la acción del precio por encima de las señales de los indicadores. Y en este momento, el patrón de vela mensual sigue siendo bajista. El plan que estoy siguiendo es muy simple. Si el soporte cede, me vuelvo más bajista y cierro mis posiciones largas. Si el soporte se mantiene, lo ideal sería ver a Bitcoin rotar hacia arriba y buscar nuevamente esa zona de resistencia en torno a los $69,000, que es la proporción dorada de Fibonacci más importante en el mediano plazo. El mapa de liquidaciones de Bitcoin también respalda esta visión. En el gráfico de 3 días y en el de 2 semanas, las mayores concentraciones de liquidaciones no están por debajo de los mínimos recientes, sino por encima de los máximos recientes, cerca de los $68,400. Ese nivel actúa como un imán para el precio y representa una señal alcista adicional a considerar. En resumen, el plan es claro. Si el soporte en $66,000 se rompe, más bajistas. Si se mantiene, buscamos una nueva subida hacia los $69,000. Y si quieren operar con nosotros, aprovechen el bono gratuito con el enlace en la descripción, sin KYC y sin VPN. Muchas gracias por darle like al video, eso realmente ayuda muchísimo.